El día de hoy vamos a ver lo que es la herencia múltiple, que posiblemente algunos de ustedes ya lo hicieron, de hecho, para su proyecto que les había dejado. C++ te permite heredar de manera múltiple de más de una base, de una clase base. Si recuerdan lo que habíamos dicho nosotros a la hora que veíamos herencia, era que se necesita una clase base y una clase que va a heredar de dicha clase base. C++ te permite heredar de más de una clase base. Puede ser útil más cuando se está pensando cuando en modo como en tipo interfaces, que eventualmente vamos a llegar a ver eso. Eh, Puede ser también una buena forma de implementar algunos métodos variables en su debido caso que no quiero que se repitan. La sintaxis es de lo más simple del mundo, pero el detalle es que la herencia múltiple se puede llegar a complicar bastante. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Vamos a tener una clase base 1. Esto va a tener lo que es su nivel de acceso público. Vamos a poner void a. Y luego vamos a crear una clase base 2. Su acceso público. Le pongo void b, que es un método de cada clase. Si yo creo una clase derivada desde base 1 y derivada de clase 2, por definición la clase derivada tiene lo que es los métodos y propiedades de ambas clases. Y con clase me refiero a base 1 y base 2. ¿Cómo lo puedo ver? Muy sencillo, yo podría declarar, hacer una instancia de la clase derivada. Y cuando veo d punto, me deja accesar tanto a como b. Esta es la manera más sencilla de ver en código cómo es que se ve la herencia múltiple. También yo podría crear una librería de clases que me dan, no sé, cierta funcionalidad. Supongamos en el ejemplo que les dejé hacer. Supongamos que hago una librería de la clase maestro, donde ahí se hace toda su funcionalidad de maestro. Yo podría heredar de dicha librería directamente. Hasta ahí dudas, si no los leo. Un error muy común que puede existir dentro de esto es, por ejemplo, si yo aquí declaro una variable tipo entera x va a ser igual a 1 y aquí una entera x va a ser igual a 2. La misma variable que se llama dentro de una se llama dentro de la otra. El detalle viene en que ahora la clase derivada tiene acceso a x, pero el detalle es cuál. ¿Sí? Obviamente, esto se puede, si se dan cuenta, estoy escribiendo de la manera más horrible del mundo. Estoy escribiendo métodos add, x, etcétera. Estoy escribiendo de la manera más horrible. Hay gente que programa así, pero bueno. Para este caso, vamos a aprender a mandar a llamar cuál de las dos clases o cuál de las n clases de las cuales estoy heredando necesito mandar a llamar. Para este caso, necesito hacer una llamada implícita. Puedo mandar a llamar, por ejemplo, el de base 1. Y ya le puedo decir que me manda a llamar a x. Y a esto le voy a poner que en vez de que sea 2, sea 10. Si se dan cuenta, estoy mandando a llamar directamente con la sobrecarga del operador
que esto viene directamente desde su constructor. Esto es igual al constructor. En esta parte estoy mandando a llamar específicamente a base 1 y me estoy metiendo a base 1 directamente a X. Esto no funcionaría si no estuviera heredando de esta clase, ¿vale? No funcionaría. Si yo quito public base 1 de aquí, me va a decir acá abajo que no lo conoce. ¿Ven? Me dice que X no es un miembro de la clase derivada, porque en realidad nunca lo estoy heredando. Entonces, es importante que recuerden siempre que sí se está heredando y que no. ¿Ok? Y cuando tenemos el caso en que por alguna extraña razón las dos clases de las que estoy heredando tienen algo que se llama exactamente igual, necesito decirle específicamente de quién estoy, a quién necesito accesar. Obviamente, las clases de programación, las buenas prácticas de programación me dicen que yo debería de crear esto público, hacer lo que se llama encapsulamiento, int x va a ser igual a 2. Y el problema viene en que yo tendría que hacer un getter y un setter aquí. Y esa sería la manera correcta de poder accesar. Por ejemplo, algo que me retorne ese entero. Return int. No recibe ningún parámetro. Y esto lo único que hace es return x. Yo puedo accesar directamente. Yo puedo imprimir, de hecho. Yo puedo imprimir directamente de punto return int. Porque eso me regresa un entero. Simplemente lo va a convertir directamente a string y lo va a poner en la consolita. Si lo corro, ya que lo compile y todo, sí, debí instalarlo en el estado sólido, no en el otro. ¿Derivar es lo mismo que heredar? No. Y si se dan cuenta, aparece el 2. A pesar de que yo pude haberlo, a pesar de que yo pude de alguna manera cambiar el valor de este objeto, de esta variable dentro de la clase base 1, si se dan cuenta, yo estoy imprimiendo directamente el 2. ¿Ok? Otra vez, un pequeño repaso de lo que se supone que vimos en el primer parcial, porque posiblemente también se les olvidó. A la hora que yo estoy declarando de manera privada cosas, estoy encapsulando estas cosas. A eso se le llama encapsulamiento en clases. La declaración de una clase, recuerden que siempre necesita tener al final, en C++, al menos, en C++ necesitamos el punto y coma. Toda clase, si no se le da un acceso específico por default, lo toma como privado. La clase privada. ¿Vale? Si yo no le doy nada por default aquí a esta variable y la pongo antes del int, la toma por default como privada. Esta la está tomando como privada. Existen tres tipos de niveles de tipos de acceso en clases: público, privado y protegido. El público es accesible para toda parte del código que conozca la clase, incluso dentro de ella misma. Privado, solo lo que existe dentro de la clase, en este caso base 1, solo todo lo que exista dentro de la clase puede acceder a los miembros o métodos privados. Y protegido puede accesar la clase nada más, o en su debido caso, las clases que hereden de ella. Ok, prosigamos. Por ejemplo, alguna pregunta que tal vez se les pudo haber puesto en su cabeza es, si aquí tengo una X
Y acá también tengo una X. Si usted no hubiera hecho la diferenciación con el return int, o en este caso, ¿qué pasa si aquí hubiera mandado a llamar como lo teníamos antes? Que era d.x. Va a ser igual a 10. Por definición eso es un error porque es una ambigüedad. De hecho, si le damos aquí en el tooltip, me dice que la x que pertenece a derivada que es heredada de algo es ambigua. Ambiguo significa que no está sabiendo cuál de las dos o cuál de todas las posibles, de cuál de todas las posibles variables llamadas x sabe a cuál usar. Pero no se confundan, ¿vale? Si lo quieren ver de una manera un poco más esquemática, nosotros tenemos aquí lo que es nuestra base 1. Y aquí tenemos una int x va a ser igual a 1. Voy a copiar y pegar esto. Esta es mi base 2. Y aquí tengo int x va a ser igual a 2. La x que vive tanto en base 1 como en base 2 es muy diferente. Nunca vayan a pensar que son iguales esas dos x porque se llaman igual. No, nunca, nunca, por favor. ¿Sale? Nunca piensen eso. Son dos objetos separados porque pertenecen a dos clases separadas. A pesar de que contengan, a lo mejor incluso hasta el mismo uno. No son el mismo. ¿Sale? Pertenecen a dos cajas diferentes. Base 1 y base 2. Si lo vemos de esta manera, eh, diagramáticamente hablando, yo podría tener... Ay, ¿cómo pongo una de esas cositas? No recuerdo. En fin. En mi clase derivada, esta es la derivada, yo tengo tanto int x es igual a 1 como... Ups. ¿Por qué no se ven mis dos cositas? Ah, no se ve. Solo me permite uno. Ah, tengo múltiples. Sí. Todo esto le pertenece a derivada. Voy a meter rectangulitos dentro del rectangulito. Int x va a ser igual a 1. Tengo 2x. Pero en realidad, como lo ve la clase derivada es que para la clase derivada en realidad lo que está viendo es que está diciendo, ah, este le pertenece a base 1 y este le pertenece a base 2. No importa si se llaman igual. Yo sí puedo hacer la diferenciación. El problema es que el compilador no permite la ambigüedad. Se supone que si eres un programador, deberías de evitar métodos o variables ambiguas. Entonces, algo así se ve de manera en diagrama, cómo se vería un poco la herencia múltiple. Ok, vayamos a otro caso específico. Voy a aclarar otros dos métodos, ¿vale? Voy a llamarle C para que no se void C. Este va a estar vacío. Y acá voy a declarar uno, void C, pero este recibe un entero. ¿Ok? Entramos en el mismo problema.
Si en ambas clases x es igual a 2, el programa va a marcar error o lo ignora. O sea, si aquí x es igual a 2 y x es igual a 2, te marca error y ya dije cuál es. Es porque es ambiguo. De hecho, aquí te lo dice. X es ambigua. ¿Cómo lo hago? Pues le cambio, no sé, aquí a C. O si de verdad quieren seguir usando X, ya vimos cómo mandar a llamar o especificar de cuál clase estoy accediendo. Base 1. El problema es que esta es tipo privada y no me va a dejar accesar. En cambio, si yo acceso a la clase base 2, ya me va a dejar porque esta sí es tipo pública y me permite hacerle cambios a esa variable. Si en las tres clases tenemos una variable llamada x, ¿va a dar el mismo error? Sí. Public int x va a ser igual a 2. Ah, no, toma por default la de la derivada. Interesante. Pero sí te debe de seguir dejando acceder a base 2. Interesante. De hecho, en otro compilador no te dejaría. En fin. Buena pregunta, de hecho. Volviendo al segundo ejemplo, tenemos un método dentro de la clase base 1 que se llama C y un método que se llama C que recibe un parámetro. Esta es una sobrecarga. Esta es una sobrecarga de métodos a través de dos clases diferentes. Derivada, de hecho, tiene acceso a C y a C, ¿vale? Pero ahora, en este caso, dos métodos con el mismo nombre, C, pero con distinto prototipo, causa un problema, el mismo problema, de hecho, que si yo intento acceder a D.C, ups, de hecho me marca el mismo error, me dice que de hecho el método sigue siendo ambiguo. Esto es solo para que se den cuenta cómo no solo las variables pueden ser ambiguas, los mismos métodos pueden ser ambiguos y de hecho hay clases ambiguas. Es algo que no pueden dejar que como programadores cometan ese error. ¿Ok? Ahora, obviamente, nosotros podemos mandar a llamar en específico a uno, ya lo vimos cómo. Si yo quisiera mandar en este caso al que tiene un entero, que es base 2, esto va a recibir un entero. Y puedo pasar un 20. Y listo, ya no hay ningún problema con esto. Todo esto se puede llegar a complicar muchísimo más. ¿Cómo? El problema ocurre en este caso específico que dos clases que derivan de la misma clase base crean y creo otra clase aparte que hereda de estas dos derivadas. Voy a explicarlo de manera un poco más un poco más diagramática. Tengo mi base 1 y mi base 2, pero yo podría de hecho tener, eso no quería, quiero estos dos. ¿Qué pasa si yo tuviera una clase base y base le hereda a base 1 y a base 2? Solo a base 1 y a base 2. Pero la clase derivada hereda de base 1 y de base 2. Vamos a hacer este ejemplo en código. Vamos a usar una clase base public int void c. El detalle viene aquí que, por ejemplo, me faltó heredar, de hecho. Base 1 hereda
de base y base 2 hereda de base. ¿Ok? La clase derivada sabe que tiene a C, pero sabe que puede acceder directamente hasta este C o cuál C es el que va a acceder. Esta es una de las cosas una de los casos en los que se empieza a complicar muchísimo la herencia múltiple. Porque si es un caso conocido, de hecho, en que una clase le hereda a dos clases, pero esas dos clases le heredan a otras dos, a otras cuatro, a otras seis. Si lo vemos así, se vería un poquito como un arbolito de Navidad. Por ejemplo, yo puedo hacer que base herede a otras, no sé, a un base 3 y de la nada, no sé, derivada 2, derivada 3, hereden solo de base 3, pero base 3 de hecho sí hereda de base, al igual que base 2 y al igual que base 1. Cambiando el nombre de las variables ya no sería necesario especificar la clase a la que está haciendo referencia en el main. Exacto. Pero si la clase derivada hereda de las otras clases, no es posible cambiarles el nombre a las variables, ¿no? Pero si la clase derivada hereda de las otras clases, no es posible cambiarles el nombre a las variables. No, no es posible cambiarle el nombre. Es por eso que es importante que entiendan que un buen diseño de un programa conlleva mucho de esto, mucho diagrama, mucho el poder encapsular y el poder separar de manera correcta todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Obviamente cuando estamos usando o cuando es necesario usar la herencia múltiple, se arma un desorden bastante grande. Si se dan cuenta, si yo creciera todo este programa, yo ya no sabría qué estoy heredando realmente desde base, porque tengo tanto un método que se llama sea aquí. Este puede hacer absolutamente nada. Y este puede hacer, no sé, sea algo. Ahorita cambio la mecena. Puede hacer algo en específico. El otro C que recibe un entero puede hacer otra cosa. Puede hacer otra cosa que a lo mejor ni siquiera tenían contemplado. Es por eso que a la hora que estamos usando herencia múltiple, tienen que tener mucho cuidado quién hereda de quién, o qué están heredando en específico, o qué es lo que se quiere heredar. Una parte importante es que yo si algo no quiero que se herede, pues obviamente lo pongo privado. ¿Por qué? Porque el nivel de acceso privado solo me permite manejarla dentro de su misma clase. Entonces es importante que aprendan a enfatizar y a saber distinguir qué va en cada caja. Es muy, muy importante. ¿Sale? El problema que les puse del proyecto de primer parcial es una cosa tremendamente enorme. Ya completada es una cosa tremendamente enorme, créanme. Porque de hecho solo rascaron como el 20% de todo el proyecto. Aún falta lo que es cómo calculo sus horas en base a cuál sí llegó, cuál no llegó. Cómo hago un sistema de chequeo. Cómo le calculo su nómina en base a quincenas. Cómo sé cuál es el retardo y cómo sé cuál es el quitarle todo el día. ¿Sale? ¿Es imposible que algo privado se herede? Sí, así es imposible. Lo que puedes hacer es cambiarle el nivel de acceso cuando lo estás heredando. Eso sí se puede hacer.
que algo protegido que heredas protegido lo cambias a público, sí lo puedes hacer haciendo una build sobrecarga. ¿En qué casos podríamos usar la herencia múltiple? Voy. Existe una clase figura. De hecho, tal vez les deje ese programa, no lo sé. Existe una clase que se llama figura. Aquí tengo sacar perímetro. Voy a tener que hacer eso otra vez. No, es tu culpa, che. Sacar perímetro. Sacar área. O calcular, como quieran. Da igual. ¿Qué figuras sí puedo hacer? ¿Qué figuras sí puedo sacar perímetro y qué figuras sí puedo sacar área? Todas. Básicamente todas. Todas las puedo hacer. Pokémon es otro caso, de hecho. Gracias, Ocampo, por mencionar ese ejemplo. Pokémon es otro caso. La herencia múltiple es cuando, por ejemplo, más de una clase contiene elementos, métodos, propiedades que puedo abstraer en una sola clase. Por ejemplo, otro caso específico. Adiós. Otro caso específico sería si yo... Ah, no. Ahí está. Por ejemplo. Vehículos terrestres. Y también tengo otra clase que se llama... ay, que se llama vehículos aéreos o vehículos acuáticos. No se ve. ¿Por qué no se ve? Porque me equivoqué de acción. Jeje. Ahí está, ¿no? Ahí ya lo ven. Perdón. Vehículos terrestres y vehículos acuáticos. Son dos clases padre. ¿Cuáles son los vehículos terrestres? Por ejemplo, esta cosa sí tiene acelerar. Y esto tiene un freno. Igual acá. Acelerar. Y freno. ¿Te das cuenta? Yo no puedo poner que un avión hereda de vehículo terrestre, porque a lo mejor acelerar para un avión es es mecánicamente diferente al acelerar de un vehículo acuático o un vehículo aéreo. ¿Sale? Yo puedo crear aquí mi propia clase que se llame auto. Y auto sí va a heredar de vehículo terrestre. También, ¿qué más? No sé, puedo heredar... perdón. Perdón. Ahí está. Motos. ¿Pero qué tipo de motos? Hay motos acuáticas. Y esto hereda directamente también de esto. Acá voy a poner algo que se llama avión. Y avión hereda directamente de vehículos aéreos. También, ¿qué más? Helicóptero. Ay, perdón. Entonces, eso de herencia múltiple es cuando clases tienen como las mismas funciones. Sí. Que sabes que las comparten, obviamente.
Obviamente yo podría crecer este diagrama muchísimo más porque los vehículos terrestres tienen una forma de saber cuánta gasolina tienen, cuánta gasolina por kilómetro gastan, etcétera. Y eso directamente, si te das cuenta, también lo hace la moto. Que es lo único que tiene la moto que no tiene un vehículo terrestre, que está específico. A lo mejor tiene una marca en donde anda el Brian, que es la itálica. Eh, no sé, a lo mejor tiene un tanque específico, un tanque de 30 litros, la itálica. En cambio, si creo un objeto tipo moto que se llame Harley Davidson, a lo mejor tiene un tanque de 120 litros en vez de 30 litros, como a comparación de la itálica. Entonces, se van dando cuenta cómo en realidad todo este mundo de la programación en objetos en específico es esta forma de saber qué le pertenece verdaderamente a quién. Tomen el ejemplo del puerco. Este puerco. Este puerco es un peluche. Tiene una forma, tiene un color. Pero en realidad, ¿quién te dice que esto no le... este objeto puerco, o esta clase si quieres puerco también, hereda directamente de una clase padre que contiene todo lo que tiene este puerco? Entonces, en realidad, este puerco, la única diferencia que hace es que tiene a lo mejor esta nariz rosadita. A lo mejor pintaron uno de negro, pero sigue siendo este puerco. Y ambos heredan de una clase padre, ¿sale? Simplemente estamos cambiando lo que es el color. A lo mejor otros tienen más manchitas. Otros tienen otro tipo de orejitas. Entonces, a lo mejor ellos heredan directamente desde una clase peluche. Pero hay distintos tipos de peluches. Peluches para niños, peluches para pedir perdón, peluches para declarártele a tu crush que llevas como 6 años viéndola. Entonces, no sé, ¿vale? ¿Dudas? Tú, ok. ¿Dudas? Escríbela, escríbela. ¿Solo sirve para accesar a una clase en específico? No. Creo que ya lo demostré en el ejemplo, que es, o sea, una clase en específico no, porque en realidad sí depende cómo lo definas o cómo lo desarrolles, tu clase base puede tener múltiples herencias hacia otras clases, como en este caso, y de esas clases, una o n número de clases pueden heredar de esta clase. Que si lo vemos así es un poco el principio, no de bueno, sí se podría decir transitividad. Porque algo se les está yendo aquí, que no me están preguntando, obviamente. Tengo la clase A, tengo la clase B y C, que estas son mis dos bases, y tengo la clase D. Esta es la derivada. Así como tenemos nuestro código ahorita, lo que es que B y C heredan de A, y D hereda de B y C. Eso significa que B literal o por consecuencia hereda de A. La respuesta es sí, pero depende qué es lo que estamos heredando.
Si A tenía métodos o propiedades privadas, obviamente ni siquiera se las pudo pasar a B y a C. Si eran protegidas, sí se las pudo haber pasado. Por lo tanto, cualquier cosa que herede a A, que le herede de A B, por consecuencia, como D hereda de B, también esas partes que le pudo pasar de A B las puede acceder D. ¿Sale? Es herencia en múltiples niveles. Y si se dan cuenta, yo no tuve que decir que necesariamente D heredaba de A. Lo hace por consecuencia, porque está heredando de algo que hereda de esa clase. Entonces, ¿dudas? Porque lo que sigue es, ya empieza a doler la cabeza. Tendrá cosas específicas que tenga B y C. Sí. Si quieren ver algo más específico de eso que acaba de decir Patricio, por ejemplo, yo aquí puedo declarar de manera privada otro, no sé, void hacer algo. Y eso lo toma de manera privada. Pero si lo pongo protected, void te paso algo. Este es base 1. Base 1. Ay, ya se me está llorando. Ahí mero. Yo le añadí ahorita lo que es de manera privada un método y de manera protegida otro método. Por definición derivada podría llegar a usar, te paso algo. Pero no puede llegar a usar ni a ver hacer algo. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendan que la herencia me permite hacer este tipo de cosas. Además, D tendrá cosas especiales. Sí, eso ya. Entonces no es tan necesario escribir private ya que lo hace por default. Lo toma por default. No lo hace, lo toma por default. Si te das cuenta ahorita ya me marcó un error porque no le puse private. Si lo dejo así, me marca un error, no sé por qué. Da igual. Anyway. Lo que sigue se le llama object slicing. Vamos a ponerlo para que me entiendan. Object slicing. Eso es lo que sigue. ¿Qué significa que hacemos esto? De hecho, tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué pasa cuando yo casteo un objeto de una clase que tiene exactamente o partes que son iguales de otra clase? Se le llama este particionamiento de objetos. Ok, ahora, si tú haces una clase, si tú casteas, en este caso, si tú creas un objeto, una instancia de la clase derivada, en este caso D, y eso lo asignas a una clase base, algo se rompe, de hecho. Creaste un nuevo objeto. Ya no estás creando específicamente tu objeto de la clase derivada que le pertenecía a la clase de la que estaba heredando, en este caso de clase de base 1. De hecho, algo se rompe. Estás creando un nuevo objeto. El problema es que este tipo de objetos son de tipo de la clase base. Ya no sería de clase derivada. ¿Qué? ¿Cómo? O sea que un objeto tipo derivado ya no termina siendo derivado. Uf, es medio rompe cerebros. Vamos a ver un ejemplo.
Perdón. Voy a hacer en este caso, en la clase derivada, voy a poner un rompecabezas. Esto recibe un tipo base y es tipo B. Ojo, si yo le paso un objeto derivado a esto... Ah, espera, no, aquí no va. Ah, porque si no, no van a ver la diferencia. Lo voy a poner en la base. Como es público, por definición, tanto ahora base 1, base 2 y de hecho derivado pueden ver rompecabezas. Ay, rompecabezas, sorry. Esto necesita recibir lo que es esto necesita recibir un objeto tipo base. Yo puedo crear, por ejemplo, un objeto tipo base B y lo puedo enviar de esta manera. Rompecabezas ambiguo. Sí, porque no le estoy diciendo a cuál quiero accesar específicamente. Si se dan cuenta, estoy creando en la clase base. Espero pongan atención esto. Es que esto es muy rompecabezas, créanme. En la clase base estoy creando un método que se llama rompecabezas, que es tipo vacío, tipo de acceso público, que recibe un objeto de su misma clase. ¿Sale? Ustedes dirán, ah, pues le está pasando este objeto en específico. Ve, porque se lo está pasando. No, eso no pasa cuando una función derivada está mandando a llamar un método que está heredando de su clase base y está creando un nuevo objeto. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes dicen, ah, si yo aquí hago b es igual a, no sé, algo, un constructor, le añado un entero que sea 1, un flotante que sea 2, etcétera. No pasa esa información. Crea un nuevo objeto a la hora que se lo manda a llamar aquí directamente. Crea un nuevo objeto tipo base. Esto es uno de los... esto es una de las cosas un poco más complejas de entender. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque en realidad copia el constructor a la hora de heredar de la clase base. Pero, profe, clase derivada no hereda de la clase base. ¿Cómo no? Como hereda de base 1 y base 1 y base 2 heredan de base. Por definición, sí lo conoce. A la hora que yo mando a llamar a esta instancia, yo se los recordé, yo se los dije, a la hora que mando a llamar a esa instancia, lo que pasa es que se manda a llamar el constructor. ¿Sale? A la hora que se manda a llamar ese constructor, lo que hace es que crea este objeto tipo B. Pero ahora, a la hora que esté mandando a llamar este nuevo método que no me pertenece, que lo estoy heredando, lo que hace es que aquí, antes de siquiera mandar a llamar este mendigo B y pasárselo, aquí se está mandando a llamar de nuevo el nuevo constructor de la clase base. Esto pasa solo cuando estamos experimentando con herencia, chavos. No pasa en otro tipo de cosas. Solo pasa sí y solo sí cuando estoy experimentando con herencia. Obviamente la mayoría de las personas evita hacer esto. Pero es algo que sí puede llegar a pasar y que cuando estén trabajando, si es que llegan a trabajar en C++ en sus chambas, les puede llegar a pasar. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil.
yo le paso la referencia de B. Para eso significa que esto recibe un tipo puntero base, no un tipo base. ¿Por qué? Porque ahora sí ya le está diciendo, ah, ok, ya sé que creaste un nuevo objeto, no hay problema. Pero yo te estoy pasando específicamente el que yo quiero. ¿Cómo lo sabe? Con un puntero a un objeto. Le estoy pasando la dirección de memoria de B. Y entonces dice, ah, sí, yo recibo un puntero. Sí, gracias, gracias, ya sé cuál. Ah, y ahora sí va a tomar el base B. Ojo, si yo lo tenía antes así, no marcaba error. Pero créanme que a la hora de imprimir cosas o a la hora de a la hora de yo estar en contacto con estos tipos de objetos, les va a tronar ese tipo les va a dar ese tipo de errores. Se les llama errores lógicos. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Si yo cambio que reciba en vez de un objeto tipo base, más bien un puntero objeto tipo base. Y así se resuelve este problema. Está bien rompecabezas eso, créanme. No hay mejor manera de hacerlo que practicando este tipo de cosas o cuando te enfrentas a ellas. Yo, de hecho, eso a mí nunca me lo enseñaron. Yo lo tuve que descubrir cuando estaba trabajando. Me topé con eso y nunca supe cómo resolverlo hasta que un chavo me dijo, ah, es que pasa esta cosa súper extraña. Pero bueno, ya me explicó qué es lo que pasaba. Y a ese fenómeno se le llama Object Slicing. No es clonar, no es clonar, no confundan. Sí se pueden clonar objetos. Lo que está pasando es que se está generando a partir de la llamada de una clase derivada a una clase base, un nuevo objeto que yo no declaré, que el compilador lo está creando. Y entonces cuando yo le mando a llamar a este B, le envía otra cosa diferente. ¿Cómo se resuelve? Pues obviamente mandándole la dirección de memoria de qué objeto específicamente quiero que le mande. ¿Por qué necesito que sea dirección de memoria específicamente? Porque sé, y de hecho el compilador crea, cuando pasa este fenómeno, le da el mismo nombre que tú le ibas a pasar. Entonces entra ahora sí en lo que habíamos visto, cosas ambiguas. Dice, ¿a cuál B te estás refiriendo? Ah, voy a tomar el primer B. ¿Cuál toma? El que tiene en la clase. No el que yo le pase desde el main. Su programa que van a tener que hacer para el lunes. Déjenme hacer un random por aquí. ¿Dudas? Déjenme ver cuáles dejo. Aquí tengo mi lista de programas. Sí, eso está bien. Si derivar una clase de otra hace que se hereden las variables, los métodos se hereda el constructor. No. El constructor le pertenece específicamente a la clase. Ese no se hereda. El problema viene en que cuando pasa esto es porque estoy heredando de una clase derivada a una clase base, pero estoy creando o mandando a llamar un método que no necesariamente me pertenece. Otra vez, checa otra vez el contexto. Derivado de la clase derivada es de este caso en específico. Este dude no sabe si conoce o no, de hecho. Este dude dice, tengo algo que se llama rompecabezas. Y él dice, pues no. Ah, no, espera, sí, C me lo dio. Pero sé a quién se lo dio. Sé quién se lo dio. Si él tampoco lo tiene. Ah, directamente desde A. Entonces, desde aquí está mandando a hacer una llamada. Dios sabe cómo. No te creas, sí sé cómo. Está mandando a llamar a hacer una llamada de algo que ni siquiera le pertenece a él y ni siquiera le pertenece a su padre.
fue heredado. Pero no se heredan los constructores. En su programa, más dudas, ahorita las leo. Su programa va a ser la generación de passwords. La generación de password, van a tener que escribir un programa que valide la fuerza del password. ¿En base a qué? Ciertas reglas. Entonces va a ser validar fuerza del password en base a reglas. Es más, déjense los pongo una vez directamente en Clash. Cuarto. Crear. Tarea. Sí. Ningún tema. ¿Cómo no? Práctica. Es para el lunes. Ahorita, después les pongo su guía de evaluación. Escribir un programa que genere y valide passwords. No, valide la fuerza de los passwords. En base a las siguientes reglas. Ok. Debe tener un mínimo de 8 caracteres. De hecho, esto ya lo hicieron. Su parte ya la hicieron en su propio proyecto. Porque yo les dije que validaran el password. Se necesita la presencia de al menos un símbolo. Mínimo un símbolo. Y mínimo un dígito. Necesita mínimo una palabra, una mayúscula. Y mínimo una minúscula. Y aquí entra lo interesante. Aquí entra lo interesante, de hecho. Ustedes van a tener que hacer su propio evaluador. En el que regresa. El programa regresa. Si es débil. Fuerte. O no. Medio. O fuerte. El password. No es solo ponerse a hacer ifs a lo menso. Que de hecho hay formas más fáciles de hacerlo. Pero bueno. Ustedes su programa lo que va a hacer es que necesita regresar si es débil, medio o fuerte el password. ¿Sale? Sí va a generar un password y lo va a evaluar. Pero yo también puedo meter mi propio password. Tengan cuidado con esto, ¿eh? El mínimo de 8 caracteres. Mucho cuidado con eso. Porque sea lo que se van a enfrentar. Yo puedo meter mi propio password. ¿Sale? Esos son los requerimientos. Esos son los requerimientos del password. ¿Sale? Eso es lo mínimo que tiene que tener el password. En base a eso, ustedes tienen que hacer un evaluador que te diga si es débil, medio o fuerte el password. Lo que les estoy diciendo
es que esta parte es lo mínimo que tiene que tener el password. Mínimo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿De qué va a depender si es medio, débil o fuerte? Ese es el detalle. Si yo les digo, sería muy fácil para ustedes. Quiero ver cómo lo resuelven. Quiero ver cómo lo resuelven, de hecho. Quiero ver cuál es su propio método de sistemático para poder... ¿El string puede aceptar símbolos? Sí. Ahí dice mínimo un símbolo. Necesito ver cuál es la idea que ustedes plantean para poder resolver ese problema. Para ustedes, ¿qué tan débil es débil? Para ustedes, ¿qué tan medio es medio? Para ustedes, ¿qué tan fuerte es fuerte? Si se basan simplemente en longitud, están equivocados. ¿Sale? Por ahí no va. Si es por longitud, por ahí no va. Así como, sí, si pasa solo de 10 caracteres, ya es medio. Si pasa de 15 caracteres, ya es fuerte. Piensen, piensen. El programa lo debe generar o tú le tienes que ingresar el password. Hay dos opciones. Tanto puede generar uno como me puede dejar meter a mí mi propio password. A ver. El usuario puede elegir entre generar el password o escribir su propio password a evaluar. Otra vez, si creen que es por longitud, están pero bien mal. ¿Sale? ¿Qué pueden llegar a investigar? Porque de hecho vi uno de sus comentarios en sus exámenes. Que les choca, vi un comentario que decía que les choca que no les den las herramientas para resolver el programa que les estoy dejando. Conocen las strings, conocen los chars, saben usar if. Qué pueden hacer para hacer esto un poco mejor? Buscar. ¿Qué tan bueno es mi password? Password full. Guía fácil para contraseñas realmente seguras. Nunca utilices datos personales. Eso no me sirve porque no estoy evaluando eso. Una frase es mucho mejor que una contraseña. Tampoco me sirve. Acomoda, rota y anota. ¿Mm? El tamaño sí importa. 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas, 10 dígitos. Complejidad, longitud. Es fácil notar que la longitud es más importante. Consideremos dos ejemplos. Una contraseña tradicional como eso. A ver, esperen. Una contraseña tradicional como eso y una contraseña muy pequeña. La fortaleza de la primera es 72 a la octava. De hecho, esa cosa está bien genial. Debía haberles dejado eso, pero no. Y la segunda es 26 a la onceava. A pesar de que nuestra frase de contraseña es muy pequeña, 11 caracteres, esta de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si se van así, aquí está el ejemplo que quiero que tengan mucha atención en eso. Una contraseña así de pequeña puede ser muchísimo más fuerte que esta de muy pequeña. En nuestro caso, ¿qué podría ser una de estas? Puedo hacer A, ahí ya tengo un símbolo, luego A, luego un dígito, 3, una mayúscula, ya la tengo, una minúscula, y luego pongo O, no sé, un 7, A, M. Sigue siendo de dificultad media, ¿por qué?
Porque hay dos As pegadas, seguidas por un dígito. No puede, de hecho no debería de dejar. Se repite al menos 3 veces A, una mayúscula y dos minúsculas, ¿sí? Otra vez, tengan cuidado. ¿Cómo es que van a definir su propio es débil, su propio fuerte y su propio medio? Muchísimo cuidado con eso, chavos. Pero por eso mismo quiero ver cómo lo... ¿Cuál es su lógica? ¿Cómo es que para ustedes, qué tan alto es alto? ¿Qué tan débil es débil? ¿Qué tan medio es medio y qué tan fuerte es fuerte? Pueden ponerse a investigar qué hace de verdad a un password tan fuerte. ¿Qué es lo que hace un password débil? Y en base a eso que ustedes están leyendo, dicen, ah, ok, ¿yo con qué trabajo? Yo trabajo mínimo con un símbolo, un dígito, una mayúscula y una minúscula. En base a eso, ¿cuál podría ser un ejemplo de un débil? ¿Cuál podría ser el ejemplo de un medio, de un fuerte? Pueden usar vectores, pueden usar strings, vectores de strings, pueden usar lo que ya saben. Por amor a Dios, no usen más de mylibs, por favor, por favor. Pero de mayor longitud dijeron que era más segura. Ya demostré ese ejemplo, ¿no? Como una que sí es más corta es muchísimo más segura que la de mayor longitud. Entonces, en caso de que el usuario quiera una contraseña generada, el usuario va a escoger el nivel de seguridad en la contraseña. Sí. En caso de generar una, puede escoger entre las tres, entre los tres tipos password. Débil, fue medio y fuerte. De hecho, esa va a ser parte clave de lo que les voy a evaluar. ¿Qué tan bien investigaron qué es medio, qué es débil, qué es fuerte? Y obviamente su generación del algoritmo de esto. ¿Se ve difícil sin mylibs? Es que hay formas de hacerlo, chavos. Pueden usar mylibs, no hay problema. No voy a ser tan estricto en esa parte. Solo quiero ver que sí, al menos, hicieron una buena forma de crear su propio débil, medio o fuerte. ¿Sale? Y para terminar, necesito diagramas de clases y diagrama de secuencia. Nah, solo diagrama de clases para que vean. Se las valgo. Force es un buen inicio, ¿eh? Es un buen inicio el for. El que use recursividad. Uf, qué hermoso. Anyway, dudas. Aquí voy a terminar la clase y nos vemos en la siguiente clase.